Buenos días, vamos con lo que es formación cívica. En este momento nosotros ya vimos todo lo que tiene que ver con lo que fue qué es la Constitución, cuáles son las formas de gobierno, cómo se comporta Chile, qué bases, que Chile es un país republicano. Entonces ahora vamos a ver lo que es el origen del régimen democrático en Chile, la persona, la sociedad y el derecho. Para eso, antes de avanzar un poquito, vamos a ver acá el tema de que obviamente para que esta sociedad se conforme como tal y nosotros nos llamemos chilenos, tiene que haber personajes, tiene que haber una sociedad, tienen que haber seres humanos. Y como ser humano nosotros evolucionamos, aprendemos, tenemos cultura, tenemos afectividad, tenemos valores, etcétera. Todos nosotros tenemos un propósito dentro de nuestra sociedad y como dice aquí, el propósito, tenemos una máscara, un rol y un papel en la sociedad. Pero para entender los roles dentro de esta sociedad, no hay que dejar de lado el tema de que lamentablemente la sociedad chilena todavía no ha evolucionado por completo y todavía tenemos roles demasiado marcados o tenemos estereotipos marcados, en los cuales casi siempre se habla de, por un lado, lo que es el rol de la mujer, lo que es el rol del hombre, pero en general nosotros lo que tenemos que hablar de un rol de sociedad única. Para eso vamos a ver este video donde cuáles son los estereotipos de género y cuáles son los que hay que cambiar definitivamente para que esta sociedad pueda evolucionar y pueda ser mejor. Estereotipos y roles de género. Primero, tenemos que entender qué son sexo y género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de las características físicas y biológicas que tenemos desde que nacemos y que nos diferencian a hombres y mujeres. Son universales. Esto quiere decir que en todas las culturas, en todas partes del mundo, existen estas mismas diferencias. En cambio, al hablar de género, nos referimos a las características que la sociedad asigna a hombres y mujeres. No es algo con lo que nacemos, es una construcción social que nos dice y enseña cómo debemos ser, qué actividades debemos realizar, qué nos debe gustar, qué debemos vestir, decir y pensar. En resumen, ¿qué es y cómo ser masculino o femenina? Es un poco como tener puesta una camisa de fuerza. ¿Y qué diferencias hay entre lo masculino y lo femenino? Lo femenino y lo masculino entonces son como etiquetas que la sociedad nos impone al nacer, que se consideran apropiadas y deseables para cada sexo y que nos diferencian. Desde que somos niñas y niños, estas etiquetas o estereotipos de género nos hacen creer que tenemos diferencias naturales en nuestro comportamiento o personalidad. Por ejemplo, que las mujeres son delicadas y débiles, o que no saben conducir autos o jugar fútbol, mientras que los hombres son todo lo contrario, fuertes, valientes y saben todo sobre autos y fútbol. Pero no es cierto, ser mujer no significa ser débil, y ser hombre tampoco significa ser valiente. ¿Se dan cuenta de los estereotipos que normalmente nosotros tenemos implantados? No se escucha más fuerte, así que debe ser problema de su computador. Como se dan cuenta, estos estereotipos siempre están marcados dentro de la sociedad chilena, como género. La mujer por un lado, el hombre por el otro. Pero nunca, siempre la mujer es más débil, es más delicada, tiene problemas, no sabe conducir, no sabe hacer casi nada. Y el hombre es el que hace casi todo. O le gusta el fútbol, conduce auto, es más racional. Es más racional en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver acá? Es que dentro de este concepto de democracia o república más moderna, tenemos que entender que hay que dejar este estereotipo de lado y unificar solamente en una sociedad de seres humanos que avance hacia adelante. Estas etiquetas también nos dicen que debemos cumplir un rol como mujeres y como hombres. Estos son los roles de género. El rol femenino adecuado es la maternidad y crianza de los hijos y las hijas, las tareas del hogar, dar sustento emocional a la familia, en otras palabras, dedicarse al trabajo reproductivo. Adicionalmente, muchas tienen empleos remunerados y se les continúa haciendo responsables del cuidado del hogar, es decir, se les asigna más carga de trabajo.
En contraste, el rol masculino es el de proveedor, ser el sustento económico de la familia y tener un trabajo remunerado. A esto le llamamos trabajo productivo, pero a ellos mayormente no se les hace responsables por el cuidado del hogar. ¿Y qué tienen de malo estas diferencias? El problema está en que generalmente la sociedad da mucho valor al rol masculino y minimiza lo femenino. Esta diferencia pone a los hombres en una posición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, desigualdad y sobrecoloca a los hombres en una posición de poder sobre las mujeres. Desde esta posición de supuesta superioridad, los hombres creen tener el derecho de imponer sus gustos u opiniones sobre las mujeres, ya que son más valiosos. A diario podemos escuchar frases como: anda a cocinar y no opines, yo gano el dinero y mando yo, las mujeres deben cuidar a los hijos y no trabajar. Sobre todo, pueden creer tener el control sobre sus parejas, cómo visten, a dónde salen, sus amistades, el dinero que gasta, si puede trabajar fuera de casa o no. Cuando las mujeres quieren tomar sus propias decisiones con todo el derecho y no aceptan estas imposiciones, la violencia les resulta un instrumento útil para mantener su superioridad sobre ellas. Más allá de todo, los roles de género nos ponen muchos límites sobre lo que queremos hacer en nuestras vidas y es muy agotador tener que cumplir todas las exigencias de la sociedad y no poder ser como realmente queremos ser. Es muy común que si un hombre o una mujer quiere hacer algo distinto a lo establecido, sea juzgado o juzgada por las demás personas. Pero no tengamos miedo, seamos valientes y enfrentemos estos estereotipos, rompamos los moldes y elijamos libremente lo que queremos hacer, decir, sentir y vivir. Si se dan cuenta, nosotros estamos hablando de lo que es el tema de género, ver cómo esto influye en esta sociedad, cómo, en pocas palabras, en este sistema democrático, cómo es el origen de este sistema democrático en Chile, cómo se conforma. Vuelvo a reiterar, la sociedad chilena está conformada tanto por hombres como por mujeres, en lo cual lamentablemente se hace una gran diferencia, se diferencia mucho entre uno y otro. Y lo que impide que esta sociedad evolucione a una mejor o impide que este sistema democrático pueda ser de otra manera. Por eso acá siempre los filósofos o todos los que tratan de entender o explicar cómo funciona un sistema democrático, cómo funciona una sociedad, ven el rol de la persona. Pero la persona en sí. Normalmente siempre se ha visto en la política al hombre y a la mujer se le excluye. Pero obviamente en este mundo más moderno, en el año 2020, la mujer igual juega un rol bastante importante en la democracia chilena, pero siempre se le trata de excluir o bajar un poquito. Tenemos acá las distintas definiciones que plantean cada filósofo de acuerdo a su época de cómo se conforma la sociedad. Para el mundo cristiano, nosotros somos hijos de Dios y somos semejantes a Él y tenemos que seguir el ejemplo de ellos, de Dios. Acá influye mucho lo que es la fe, la religión y la Iglesia Católica en un lado. Tenemos que acá, para los estoicos, o el movimiento estoico, dicen que es igualdad y razón. O sea, todos los seres humanos somos seres racionales que pensamos, sentimos, y eso es lo que tiene que primordiar, la razón sobre los sentimientos. Muniur, que es otro, que lo vimos en clases anteriores, habla del personalismo, desarrollo imperfectible. O sea, ¿qué significa eso? Que el ser humano es un ser personalizado, en pocas palabras, independiente, se desarrolla y se perfecciona día a día. Para Kant, uno es autónomo, y como es un ser autónomo, es un ser independiente que es muy difícil que se pueda conformar en una sociedad, y Boccaccio dice que somos por naturaleza seres racionales. En pocas palabras, para que se entienda un poco más, todos nosotros nos vemos obligados a vivir en sociedad porque no podemos vivir solos. Somos seres sociales.
pero del hecho de ser un ser inteligente, un ser racional, obviamente vamos a tratar de conformar una sociedad lo más equitativamente posible, en la cual nosotros mismos instauramos nuestras normas y reglas para restringirlos a nosotros mismos, porque somos seres racionales. Aquí se va complicando un poquito el tema de lo que es la formación cívica, porque nos vamos metiendo de lleno en lo que es la política dura, cómo se conforma esta política, cómo son los distintos puntos de partida. Y lo que vamos a ver acá es el tema de los tipos de sociedades chilenas. Aquí nos vamos en un contexto un poquito más político. Sociedades. Para crear una empresa en Chile bajo una persona jurídica existen las... Aquí nos vamos a tirar al otro lado porque tenemos claro que está la persona como ser humano, que ya lo vimos. Vimos los roles, hombre y mujer. Pero también está la persona o está el rol jurídico. Aquí nos vamos metiendo de lleno a lo que es la economía, un rol jurídico, nos estamos metiendo en política, en derecho. Aquí vamos a hablar de los tipos de sociedades que son representadas por personas. Tipos de sociedades. Para crear una empresa en Chile bajo una persona jurídica existen las sociedades. En Chile, las sociedades pueden ejercer cualquier actividad comercial mientras no sea contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Para empezar, debemos saber qué es una sociedad. Una sociedad es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un negocio. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta a la de los socios que constituyen la sociedad. Es importante conocer los tipos de sociedades para tomar la decisión que sea mejor para el negocio que se desea realizar. Características de una sociedad. Las características más importantes para una sociedad son 4. 1. Es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y RUT distintos. 2. Está conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso su trabajo. 3. Tiene patrimonio propio, distinto al patrimonio personal de los socios. Y 4. Se constituye para crear negocios y sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Dentro de los tipos de sociedades que existen, podemos encontrar 6 que son los más importantes. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por... Si se van dando cuenta, tenemos distintos tipos de sociedades. Sociedad anónima, sociedad responsabilidad limitada, empresa individual, responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad colectiva, sociedad comandativa. Todas estas sociedades entran dentro de este sistema democrático jurídico de Chile. Acá tenemos la sociedad anónima abierta, especial, cerrada. Cuando es abierta, y dice claramente, es una sociedad anónima donde los socios no se saben quiénes son, pero pueden integrarse más socios a medida que la empresa o lo que se está creando va creciendo. Anónima especial significa que es para un tipo determinado de trabajo, un tipo determinado de sociedad, o sea, se van a enfocar directamente en algo, y la cerrada significa que son cierta cantidad de socios y no se admiten más. Sociedad de responsabilidad limitada. Cuando hablan de esto significa que hay un representante de esta empresa y el resto está desaparecido. La empresa individual es una solo. Y así las vamos a ir viendo una por una cuáles son estas sociedades porque influyen mucho en lo que es en el proceso democrático de Chile. Que existen, podemos encontrar 6 que son los más importantes. Sociedad anónima. La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La razón social podrá tratarse de un nombre de fantasía o el nombre de los socios, pero deberá incluir las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Las sociedades anónimas pueden ser de 3 clases: abierta, especial o cerrada. La sociedad anónima abierta es aquella que puede ofrecer públicamente sus acciones, por lo cual debe inscribirse en el registro de valores dentro de los 60 días desde su formación, quedando sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Tratándose de entidades bancarias, estas son fiscalizadas por la Superintendencia
existencia de bancos e instituciones financieras. Las sociedades anónimas abiertas tienen las siguientes características. 1. Son aquellas que tienen 500 o más accionistas. 2. Son aquellas en las que a lo menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas excedan dicho porcentaje. Y 3. Son aquellas que inscriban voluntariamente sus acciones en el registro de valores. Sociedad anónima especial. Son las indicadas en el título 13º de la Ley de Sociedades Anónimas, tales como compañías de seguros y reaseguradoras, las sociedades anónimas administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras sociedades que se forman, existen y prueban por escritura pública, y han recibido de la Comisión para el Mercado Financiero una resolución que autoriza su existencia e inscripción y un certificado especial. Sociedad anónima cerrada. Son sociedades anónimas cerradas las que no poseen las características descritas en las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales. No pueden hacer oferta pública de sus acciones, salvo que se sometan voluntariamente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Constitución. La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública, inscrita y publicada en los términos del artículo número 5. Este indica que se necesita un extracto de la escritura social autorizado por el notario respectivo. Deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el diario oficial. La inscripción y publicación deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días contando desde la fecha de la escritura social. Administración. La administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la Junta de Accionistas. Este no podrá estar integrado por menos de 3 directores. Duración. Esta puede ser determinada o indeterminada. Disolución. No se disolverá por la muerte de los socios. Ventajas. Pueden adquirirse las acciones por transferencia o por herencia. Desventajas. Para ser formada necesitan mínimamente de un capital. Sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad que se caracteriza porque los socios responden limitadamente con el monto de capital que aportan. Puede haber entre 2 a 50 socios. Razón social. Podrá llevar el nombre de uno o todos los socios. Según esto, se incluirá el término y compañía. También podrá tratarse del objeto de la sociedad y deberá llevar la palabra limitada. Si no la lleva, responde solidariamente. Constitución. Las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen por escritura pública, la que debe cumplir con los requisitos que señala la ley. Luego de otorgada la escritura pública, un extracto de la misma, autorizado por un notario público, debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio social y publicarse en el diario oficial, todo dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha de la escritura pública. Administración. La administración la podrán efectuar todos los socios, y en este caso existirá el derecho de retracto, por uno de los socios quien tomará el nombre de gerente estatuario o por un extraño. La duración puede ser determinada o indeterminada. Disolución. No se disuelve por muerte de uno de los socios, salvo estipulación. En contrario, se podrá disolver. Ventajas. El capital que los socios hayan aportado limitará sus responsabilidades por las deudas. Desventajas. Queda limitada al patrimonio social la garantía de los acreedores sociales. Empresa individual de responsabilidad limitada. Es una persona jurídica con RUT y patrimonio propio, donde la responsabilidad es limitada. Esto permite al dueño resguardar su patrimonio personal y solo responder por el capital aportado a la empresa. Constitución. El acto fundacional de la empresa individual de responsabilidad limitada deberá estar enmarcado en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley número 1987 del año 2003, por medio de una escritura pública legalizada ante notario, la que debe ser inscrita en el registro de comercio que corresponde al domicilio de la EIRL. Deberá estar publicado un extracto de la escritura de la Constitución en el diario oficial. Razón social. La razón social deberá llevar el nombre y apellido y deberá ir acompañado de la palabra EIRL. Administración. La administración de la EIRL recae en su propietario. Sin embargo, este puede dar poderes generales o especiales a un gerente o a mandatario. Duración. Si bien lo más común es la determinación de una duración indefinida, no obsta a que se puedan establecer plazos fijos con renovación automática o incluso ciertas condiciones que de no cumplirse den término a la vigencia de una EIRL. Disolución. Se disolverá por muerte de la persona siempre que los herederos no designen un mandatario común para continuar con el giro.
por quiebra, por retiro o por llegada del plazo estipulado. Se dan cuenta de todas las sociedades civiles que hay, o las sociedades que son, entre comillas, representadas por una persona, y cómo es la razón social, constitución, administración, duración, para que vean todo como no es tan sencillo aprenderse todo esto. Ventajas. Para constituir este tipo de sociedades no existe un capital mínimo. Desventajas. Los socios que desean transferir sus participaciones necesitan el consentimiento de los demás socios. Sociedad por acciones. La sociedad por acciones es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital es representada por acciones. Razón social. Se puede señalar cualquier nombre, siempre que la frase termine con la expresión SPA. Constitución. La sociedad se forma, existe y prueba por un acto de constitución social escrito, inscrito en el registro de comercio y publicado en el diario oficial, que se perfeccionará mediante escritura pública o por instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas firmas sean autorizadas por notario público, en cuyo registro será protocolizado dicho instrumento. Administración. La administración de la sociedad por acciones es libre. Puede ser administrada por una o más personas naturales o jurídicas. Se pueden usar figuras de directorio, gerente, administradores e incluso un tercero puede ser designado en el estatuto social como administrador. Duración. La vigencia de la sociedad se establece retroactivamente en la fecha de la escritura pública o de la protocolización del instrumento privado, siempre y cuando se haya dado cumplimiento oportuno a los requisitos de inscripción y publicación del acto constitutivo de la sociedad. Disolución. Algunas de las causales de disolución de una sociedad por acciones son: 1. Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere. 2. Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas. O 3. Por sentencia judicial. Ventajas. El capital social se divide en acciones que pueden transmitirse libremente. Desventajas. Rigidez de la estructura empresarial. Sociedad colectiva comercial. En las sociedades colectivas, los socios intervienen directamente en la gestión y responden personal e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Razón social. Puede llevar el nombre de uno o todos los socios y debe ir acompañada por la palabra y compañía. No se puede incluir el socio ya muerto o se ha retirado de la sociedad. Constitución. Esta sociedad se forma, existe y prueba por escritura pública. Un extracto de esta debe inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y deberá contener las indicaciones que se expresan en el artículo 352 del Código de Comercio. Esta debe ser inscrita en el plazo de 60 días contados desde la escritura de constitución. Administración. La administración la podrán efectuar todos los socios y en este caso existirá el derecho a retracto por uno de los socios quien tomará el nombre de gerente estatuario o por un extraño. Duración. Puede ser determinada o indeterminada. Disolución. Disolución. Se podrá disolver por la muerte de los socios, salvo en pacto contrario, por renuncia de los socios, por destitución del gerente estatuario, salvo que sea por causa grave. Ventajas. La administración corresponde a todos y cada uno de los socios. Desventajas. La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de los otros. Sociedad en comandita. En este tipo de sociedad existen dos clases de socios. Los gestores, que son los únicos... Si se dan cuenta, es bastante extenso el tema de lo que son las sociedades. Principalmente, imagínense a futuro de aquí alguno de ustedes me sale contador, auditor o sale, ¿cómo se llama?, abogado. Se tiene que aprender todo esto si usted se va por el lado económico. Imagínense, nosotros estamos viendo lo que es el rol de la persona y todo esto que vimos en las características de todas estas sociedades influyen directamente en la base económica, política y social de este país. Porque por eso mismo aquí dice que las características de las personas es temporal y espacial. ¿Qué significa temporal? Porque tenemos un tiempo determinado de duración en esta vida, espacial porque ocupamos un espacio dentro de esta sociedad. Nosotros somos educables, somos un ser social, somos un sujeto responsable y afectivo. Y dentro de esto mismo que estábamos viendo nosotros en el video, está la persona natural y aquí está la persona jurídica. Aquí donde están todas esas sociedades que estábamos viendo en el video. Acá yo se los tengo un poco más resumido,
en que la persona natural, todo individuo de especie humana tiene atributos, tiene capacidad, tiene un nombre, tiene un estado civil, tiene una nacionalidad, tiene, tiene un domicilio que es político y civil, porque si yo pertenezco a cualquier entidad de orden público o cualquier identidad de partido político, social, trabajo para el gobierno y la municipalidad, lo que sea, o en pocas palabras, trabajo para el Estado, voy a tener un domicilio político, donde a mí se me puede ubicar para todo lo que tenga que ver con mi trabajo y a la vez voy a tener un domicilio civil que es el privado. Tienen que considerar que la mayoría de las veces ustedes, no sé si han visto en las comunas, cuando hay una casa que dice aquí es la casa del diputado tanto, del concejal tanto, es porque uno se puede acercar a esa casa a pedir cualquier cosa de ayuda o lo que sea a este diputado, concejal, pero eso no es su domicilio privado, sino que es el domicilio político. También tenemos, como, y por acá tenemos lo que es la persona jurídica. Acá está lo que es la persona jurídica, aquí está todo lo que tiene que ver, chuta, todo lo que tiene que ver con cuando uno se establece en otro término. Uno se establece en otra forma de gobierno, o sea, en otra forma de gobierno, sino que va tomando, yo ya voy tomando, ¿cómo se llama? Un sentido un poquito más, me voy yendo por un poquito más dentro de lo que es querer conformar una empresa, querer ver qué oportunidades, qué opciones me da la Constitución de Chile, qué puedo hacer dentro de un régimen político establecido. Por eso les digo, acá todo esto es totalmente distinto. Estamos viendo la persona jurídica, los roles que tiene o los derechos que tiene la persona dentro de ser una persona jurídica. Cualquiera de nosotros podría crear una empresa, una sociedad, y para eso yo tengo que pasarme al lado jurídico, no como persona natural. Porque aquí, como mismo lo dice, con lo mismo le dice persona jurídica, agrupación de personas que se unen para lograr un objetivo. Puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro. Ahí nos diferencia el asunto de que cuando son con fines de lucro es porque creamos una empresa en la cual queremos lucrar con nuestra idea, y si es sin fines de lucro, es que a través de esta idea o esta empresa nosotros queremos hacer un aporte a la sociedad. Por eso cuando está acá sin fines de lucro dice sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué limitada? Porque también pueden haber como una sociedad anónima o limitada, en la cual yo tengo varias personas que me apoyan en este sentido social, pero no quieren que se sepa quiénes son. Y la sociedad es colectiva. Obviamente la sociedad colectiva aquí hay distintos tipos de personas, distintas personas que quieren participar y más o menos se sabe quiénes son. Y con, o sea, con los fines, disculpe, me equivoqué aquí, con fines de lucro, que son dos pequeñas. Sin fines de lucro está lo que es el colegio. El colegio es una corporación educacional. Como dice aquí, corporación educacional es sin fines de lucro totalmente porque se comparte la subvención o se comparte esta subvención con la cual se mantiene el colegio. Porque es sin fines de lucro, porque la mitad de lo que ustedes aportan a su educación, o sea, los padres y sus madres, y la otra mitad lo aporta el Estado. Lo ideal de esto es que la mayoría de los aportes en dinero sean utilizados para la educación de ustedes y tengan una buena, o sea, una buena infraestructura, buenos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin fines de lucro tenemos las fundaciones y las protectoras. Más o menos igual es bastante complejo de ir entendiendo todo este tema de cómo se conforma el sujeto de derecho dentro de lo que es la política. Pero de aquí vamos a ir avanzando con el sujeto de derecho, con las normas, reglas que tiene cada persona, cómo se inserta en la sociedad, y de ahí vamos a ir pasando a los estamentos, cada uno que tiene el gobierno. ¿Ya, chicos? Así que niños, vamos a dejar esta clase hasta acá.
para ir continuando ya después posteriormente con los otros temas. Revisen la nube virtual del colegio porque ya está listo el portafolio número 7 de Cívica para que lo empiecen a realizar. ¿Ya? Todavía hay gente que no me ha entregado ni siquiera el portafolio 6. Ya, listo chicos. ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No, ninguna? Ya, niños, nos vemos. Dejamos hasta acá la clase porque ya creo que es bastante complejo, nos quedan todavía muchos términos por seguir aprendiendo lo que es dentro de lo que es la formación cívica. Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.